Muy buenas noches. Seguimos profundizando sobre un tema de llevarlo a la práctica. Muchos tenemos conocimiento, tenemos experiencia, pero a veces no lo llevamos a la práctica. A veces no lo dejamos ahí guardado para otra ocasión. Ahora hablemos de un tema que cada uno de nosotros necesitamos, que es hablar de la esperanza. En su significado, es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos, independientemente de la situación en la cual nos encontremos. Por poner un ejemplo, la enfermedad, su conector es la esperanza para sanar. La esclavitud, su conector es la esperanza para ser libres. El pecado, su conector es la esperanza para que Dios nos salve. Entonces, todos y cada uno de nosotros necesitamos esperanza. Dios habla de este tema y profundiza mucho en traer esperanza a su pueblo y también a nuestras vidas. Entonces, la esperanza se convierte en un anhelo y además en un deseo, acompañado con la expectativa o confianza de su cumplimiento. Todos que hemos confesado que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos esperanza en que Él nos va a redimir, que Él estará con nosotros por toda una eternidad. Aquello que se espera y guarda como una expectativa. Una persona sin esperanza es una persona que tiene muchos calificativos. La gente le dice depresión, le dice amargura, pero yo le quiero poner en esta noche este nombre. Hay y no hay esperanza en su vida. Entonces, quiero dividirlo en dos grandes partes, lo que es la esperanza. La esperanza se refiere a la justicia de Dios y también a su misericordia. Estas dos combinaciones nos llevan precisamente a poder tener esta esperanza. Y para poder desarrollar estos dos principios, justicia de Dios y misericordia, quiero citar el capítulo 25 del profeta Jeremías. Y nos dice la Escritura lo siguiente: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 2, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Versículo 5, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Versículo 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Versículo 10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré
en desiertos para siempre. ¡Qué historia! ¡Qué pueblo! ¡Qué momento! ¿Y qué profecía vemos en esta palabra? Juicio directo sobre Judá. Esta profecía llevaba al pueblo en desolación por 70 años. Serían como extranjeros, como esclavos. Entre ellos iba a existir hijos que incluso iban a nacer e iban a crecer en esclavitud. Toda una generación en ese momento se iba a perder allá en el exilio. Podemos decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto si tú eres un Dios de amor? Y sí, es correcto. Nuestro Dios es un Dios de amor. En estos textos veamos lo que pasó y quiero recordar el versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. El mensaje era directo y específico de parte de Dios. Regresen, vuélvanse hacia mí, vuélvanse de su mal camino. La maldad de sus obras había llegado a nuestro mismo Dios. La idolatría que el pueblo ejercía había lastimado a nuestro Dios. No vayan con dioses ajenos. Era claro el mensaje. Dios es un Dios celoso, hermanos. Y además, cuando iban a esos dioses, le servían y además le adoraban. Y entonces provocaban la ira de nuestro Dios. Este accionar, hermanos, fue por 23 años, en donde había palabra de Dios y había rebelión contra Dios. Palabra de Dios y había necedad. Había palabra de Dios, había bendición de Dios, y este pueblo cada vez endurecía más su corazón, endurecía su oído a la palabra de Dios. En resumen, este pueblo era muchas veces como tú y yo, a veces somos necios, con malos caminos y con malas acciones. Lo peor de todo, que nunca pensaron que nuestro Dios iba a actuar. El hecho de que Dios no haya hecho justicia no significa que Dios no lo sabe. El hecho de que nosotros no tengamos aún consecuencias de nuestro pecado no quiere decir que para Dios sea desconocido lo que nosotros estemos practicando o creamos que no es visible para nuestro Dios. A través de su Espíritu Santo, Él hace una obra en nosotros. Él nos redarguye de pecado. Se entristece nuestro espíritu, pero tenemos que conocerle, hermanos. Tenemos que ver precisamente a este pueblo y aprender de él. Dios utilizaría a este rey de Babilonia como instrumento para castigar a Judá. El pueblo sería llevado al exilio. Esto era inevitable y tendría que ser por 70 años. Entonces el propio rey de Babilonia sería posteriormente castigado. Con todo esto, quisiera analizarlo junto con usted en esta noche. ¿Qué es lo que pasa? La justicia de Dios, hermanos, es directa. Ataca la idolatría. Además, es perfecta porque llega en el tiempo oportuno. Es salvífica para aquellos que no se pudieron arrepentir. Ay, hermanos, muchos tenemos que llegar a este punto para reaccionar. Pocos, muy pocos entendemos con una invitación, con una palabra de ánimo, incluso con una oración. A veces tenemos tiempo de consejería, una plática con un hermano o con nuestro pastor, pero decimos, gracias a Dios, creo que sí escuchó. Gracias a Dios, creo que sí entendió el hermano. Incluso llegamos a las lágrimas, pedimos en ese momento dirección a Dios y creemos y salimos confiados de que va a haber cambios, pero a veces hacemos todo lo contrario. Sí queremos que nos escuchen, sí queremos que oren por nosotros, pero hacer algo o cambiar un hábito o poner solución al problema queda muy lejos y a veces solamente quedó en una emoción.
un consejo bien aplicado en su tiempo puede evitar tantas cosas, pero en la mayoría de los casos tiene que llegar la justicia de Dios para entonces reaccionar. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza, de verdad se los digo. Tiene que pasar algo para entonces dejar de pecar. Tiene que suceder algo para que entonces dejemos de hacer eso. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar a ese tema de ver la justicia de Dios? Jeremías lleva el mensaje al pueblo y el pueblo, en lugar de decir, sí, tienes razón, siervo de Dios, nos vamos a arrepentir. Gracias, Jeremías, por tu palabra. Dura es tu palabra, la entendemos. Pero ¿qué creen? Este pueblo, a pesar de escuchar juicio, a pesar de poder escuchar la justicia de Dios, quieren matar a Jeremías. Yo lo puedo entender así. A veces vamos por un consejo y terminamos criticando a la persona que nos dio el consejo. A veces una persona nos dice la verdad y nos enojamos con él. A veces Dios utiliza diferentes personas o momentos y nos molestamos por la verdad. Este pueblo, al escuchar al profeta Jeremías, lo querían matar. Miren lo que dicen los siguientes versículos y aquí vemos, sí, la justicia de Dios, pero también vemos la misericordia de Dios, porque Dios aún no había actuado. Miren lo que dice el capítulo 26, versículos del 2 al 8. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Versículo 3, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Esto es misericordia de parte de nuestro Dios. Había juicio, había ya una profecía, pero el Señor dice, quizá oigan y se arrepientan de lo que están haciendo y yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles. Versículo 4. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré en esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Versículo 7. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Versículo 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto, morirás. Qué evento tan triste. Qué momento tan doloroso para este pueblo. La justicia de Dios nos permite verle a Él, hermanos, volvernos a Él y dejar de vernos a nosotros. A veces nos lamentamos tanto y dejamos de ver lo que Dios nos quiere mostrar y dejamos de ver la enseñanza de nuestro Dios. Antes de quejarte, antes de molestarte, pregúntate, esto que estoy pasando, esto que me está sucediendo, ¿son consecuencias de mis malas decisiones? ¿Es porque Dios en su amor me está corrigiendo? ¿Me está disciplinando? Conocemos ahí el libro de Hebreos que dice que el que ama, Dios lo disciplina. Al que ama, Dios lo corrige y este pueblo no iba a ser la excepción. Cuando nos vemos a nosotros mismos, hermanos, solamente buscamos culpable y endurecemos nuestro corazón. Esto es lo que pasa cuando volteamos a nosotros y dejamos de ver a nuestro Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Muchos aquí diremos,
Ya no puedo amar a un Dios así. Yo solo quiero amor. Yo solamente quiero misericordia. Yo solamente quiero provisión. Y la hay, hermanos. Y la ha habido porque Dios ha sido fiel por mucho tiempo. Pero también hay una parte que usted y yo tenemos que aprender. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero tenemos que decir el día de hoy, Dios es justo. Dios es un juez justo y su amor también considera su justicia, hermanos. También es parte de nuestro Dios. También es parte de su amor. Aquí podemos voltear y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué haces esto? Jeremías recibe el mensaje y tanto amaba a ese pueblo y por 23 años había estado predicando y este mensaje era directo a la idolatría, directo a su pecado y directo a su maldad. Es un mensaje de amor, es un mensaje lleno de justicia de Dios, pero aún con esto el pueblo no se arrepintió. Pasó lo que tenía que pasar. Este pueblo fue llevado por 70 años al cautiverio. Pero estamos hablando de esperanza, pastor. Estamos hablando de cómo poder llegar a ese punto final. Así es. Nuestra esperanza es que amamos y adoramos a un Dios. Y ese Dios es justo. Y ese Dios justo también es un Dios de misericordia. Y entonces, hermanos, es aquí donde hay esperanza. Si bien el ataque era directo al pueblo de Dios, pero ¿qué hay cuando nos atacan a nosotros? ¿Qué hay cuando nos señalan a usted y a mí? ¿Qué hay cuando generan vituperio por nuestra familia? Aquí vemos que Dios, en su justicia, Él va a actuar y en su misericordia, Él se va a proveer. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Jeremías, vamos a ir ahora al capítulo 29. El versículo 10 nos dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dos cosas que hace Dios. Yo os visitaré y despertaré. Dos cosas que hace Dios. La obra salvífica de nuestro Dios es a través de su Espíritu Santo. La obra de la regeneración es de este Dios justo. Esta cita, hermanos, es hermosa. Y viendo su contexto, está dado un pueblo en esclavitud y en desánimo. La obra de redención de nuestro Dios, hermanos, trae esperanza. Qué hermoso pasaje. Imagínense el contexto. Estos ancianos, estos sacerdotes que querían asesinar a Jeremías, ahora fueron llevados a un pueblo en esclavitud. Pero Dios se acuerda de ellos. Pero Dios no abandona al cautivo. Pero Dios no abandona a su pueblo. Y dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y esto es hermoso, hermanos, y es una enseñanza para nuestras vidas. Dios es el que provoca el hacer por su buena voluntad. De Él depende lo que tú y yo hacemos. De Él depende nuestros resultados. De Él depende incluso nuestro castigo cuando nosotros fallamos, hermanos. Hay esperanza. Todo esto llega a una cita. Al versículo 29 del capítulo 29, versículo 11, que cada uno conocemos. Vean la belleza de este versículo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos pensamientos ahora tienen un destino. A un pueblo desobediente e idólatra les dice el Señor que sus pensamientos son otros, de paz, para darle fin y esperanza.
para que ellos puedan tener libertad y para que ellos puedan tener descanso y un Dios a quien adorar, y el calificativo de hijos. Los pensamientos de Dios para este pueblo son pensamientos de paz y no de mal. Entonces, hermanos, estos pensamientos obedecen a un tiempo de esclavitud, a un tiempo de desolación, a un tiempo de un pueblo exiliado. Esos pensamientos no han cambiado. Esos pensamientos siguen vigentes hoy en día. Posiblemente tú puedas decir, ajá, ¿y por qué me ha ido mal? Sí, esto es muy bonito, pero ¿por qué entonces estoy así? Sí, sus pensamientos son de paz, y entonces ¿por qué me veo rodeado de tanta guerra, de tanta tribulación? Bueno, entonces yo te quiero llevar a la justicia de Dios. Piensa en que has fallado. Piensa si has hecho un lado a Dios. Piensa si a lo mejor pusiste otras cosas antes que a Dios, y posiblemente estamos viviendo su justicia ahora. Termina esta historia diciéndolos del versículo 12 al 14 del capítulo 29. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde nos hice llevar. Qué hermosa esperanza. Y dice, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. La justicia de Dios y su misericordia traen esperanza a nuestra vida. Estamos en las manos correctas y en el lugar correcto, y ese lugar tiene nombre, es con nuestro Dios. ¿Tú ya tienes esta esperanza? Gloria a Dios. ¿Tú no tienes esta esperanza? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida. Cristo es suficiente. Nuestro Salvador suple todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Con todo esto, yo quisiera que tú meditaras tu situación, porque el tema principal como iglesia es llévalo a la práctica. Llévalo a la práctica. Dios ha estado hablando a tu vida. Dios te está llamando. Dios está tocando a la puerta y utiliza mensajes, utiliza devocionales, utiliza su alabanza, utiliza su palabra, utiliza la oración, utiliza el Espíritu Santo, y aún hay pueblo que hoy se endurece como este pueblo. Aún hay un pueblo necio que cierra sus oídos a escuchar. Tú sabes que estás mal. Tú sabes y analizas que no estás con Dios. Dice Pablo que nuestro espíritu da testimonio de nuestro propio espíritu. No es lo que digan tus padres, no es lo que diga tu pastor, no es el lugar que a lo mejor tienes un lugar de privilegio en la iglesia. Se trata de Dios, se trata de nuestra relación con Él. Hoy, ¿aún estás presto a su palabra? Hoy tienes oído para escuchar su palabra. Hoy puedes decir, heme aquí, Señor, ¿qué palabra tienes para mí? De lo contrario, está su justicia. Si nosotros escuchamos y obedecemos a Dios, veremos su misericordia. La justicia de Dios y la misericordia de Dios traen esperanza, porque alabamos y exaltamos a un Dios vivo, porque Él vive y porque Él resucitó. Oremos en esta noche. Padre, qué historia, qué momento tan difícil para este pueblo. Padre, tú por 23 años fuiste fiel, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a la oración, llamándolos a la adoración, y ellos, Padre, cerraron sus oídos, se alejaron de ti. Padre, que esto no pase con nosotros, Señor. Que esto, Padre, nos lleve hacia ti, Padre amado, nos conduzca a adorarte, nos conduzca a alabarte, Señor,
Padre, perdónanos. Perdónanos si te hemos hecho a un lado. Perdónanos, Padre amado, si hay otras cosas prioritarias antes que tú, Señor. Padre, tu justicia es real y tu justicia no ha cambiado. Pero de la misma manera tú tienes misericordia, Padre. Y por lo tanto nosotros vivimos en esperanza, creyendo que estamos en tus manos y esas manos son correctas, Padre. Gracias por esta historia. Gracias por tu siervo Jeremías. Gracias, Padre, porque a través del exilio y a través de ser extranjeros, este pueblo pudo ver tu mano y este pueblo pudo conocer tu misericordia. Padre, te alabamos y te bendecimos por esto. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.